Cuando esto nos está llegando a abrir los ojos, Dios nos lleva al Apocalipsis, al capítulo 17 del Apocalipsis. Si no lo tienen, aquí lo van a leer. Espero que mi cabeza te lo deje ver. Dice el versículo 3 de Apocalipsis 17. 17, versículo 3. Y me llevó en espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Versículo 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Versículo 5, y aquí es donde se empieza a poner difícil la cosa. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Dense cuenta que el camino, la estrategia que está utilizando Satanás para echar por tierra la verdad y para sustituir la verdad de la mentira, se está fraguando con una mujer. Cuando nosotros nos referimos a una mujer en la palabra proféticamente, nos estamos refiriendo a la iglesia. Cuando hablamos de las bodas del Cordero, hablamos de que Cristo va a traer unas bodas con su iglesia, ¿verdad? Esta mujer que representa a la iglesia, dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que está vestida de escarlata, de lino fino, de oro, de riquezas, y dice que está sentada en 7 montes. Ahora, es bien interesante la estrategia de Satanás, ya la van entendiendo, ¿verdad? Él está creando una mujer que va a estar ebria de la sangre de inocentes, dice, de los mártires de Jesús. Está infiltrándose en una iglesia, porque la iglesia es esta mujer de la que nos está hablando el Apocalipsis, una iglesia. Dice que está vestida de púrpura escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y perlas, y en su mano un cáliz de oro. Cuando estamos hablando de esto, inmediatamente nos referimos a la iglesia romana. Quieran ustedes pensar en eso o no quieran pensar en eso, la iglesia romana es única por sus utensilios de oro, por sus extravagancias y su riqueza, por sus vestidos. Ustedes han visto cómo se viste un arzobispo, un cardenal, un cura. Según el grado tienen cantidad de cosas escarlata, y tienen cantidad de lino, cantidad de oro y cantidad de cosas. Y resulta que aquí nos están advirtiendo desde mucho antes que eso va a pasar. La estrategia del enemigo, lo que el enemigo está haciendo, está controlando la iglesia para levantarla en contra de la iglesia. ¿Es o no es una buena estrategia? ¿Es o no es una manera suave? Ahora, en este momento él está suplantando cosas dentro de la doctrina, dentro de la palabra. Cuando nos referimos a un cáliz, y yo quiero que entiendan bien eso, un cáliz es una copa de oro en este momento, ¿verdad? Cuando estamos empezando a tener en cuenta un cáliz, estamos hablando de inmundicia, de abominaciones, de lo que tiene ese cáliz. Ahora, donde nos encontramos en este tiempo, estamos encontrando gente. Yo he hablado con gente que dice: no, pastor, lo que pasa es que pues, desde que hablen de Dios está bien. ¿Ustedes han conocido a alguien así? No, yo voy a la iglesia, sea la que sea, los hijos del San Cochito, y si hablan de Dios estoy contento, está bien. Donde se porten bien, donde estén bien, estamos bien. Si se habla de Dios, estamos bien. Nosotros servimos al mismo Dios, de diferente manera, pero servimos al mismo Dios, ¿verdad? ¿Sí o no han escuchado ese comentario? Ahora, todos dicen que no, que si está obrando bien, si es una iglesia que está ayudando, que está haciendo cosas por la gente y todo, está bien, es una iglesia chévere. Los hindús tienen una religión en la cual tienen 330 millones de dioses. Y el problema de predicarle a un hindú es que usted le dice: mire, Jesucristo es el Salvador, Él es el único Rey de Reyes, Él lo va a salvar. Y él dice: oh, qué bueno, gracias. ¿Usted quiere aceptarlo? Sí, yo lo acepto. Y apenas él lo acepta, dice: bueno, pongámoslo aquí en el panteón. De parte no, con nosotros 330 millones. No tienen conciencia de pecado. No tienen conciencia de ser fieles. No tienen conciencia. ¿Y cómo hace usted para predicarle a alguien que no sabe que hay pecado y que no se siente pecador?
¿Cómo hace usted para cambiar a alguien que no cree en ese pecado? ¿Cómo hace usted para mostrarle a Dios a alguien que tiene 330 millones de dioses? ¿No es una buena estrategia? En la iglesia que usted vaya y le permitan hacer lo que usted quiere hacer, usted se siente cómodo. ¿No es una buena estrategia? ¿A quién le servimos? ¿Al mismo Dios? No creo. Mucho cuidado con lo que está pasando hoy en día a su alrededor. Mucho cuidado con lo que está tejiendo Satanás para cambiar la verdad en mentira y para echar la verdad por tierra. Su plan es ese. Satanás quiere echar la verdad por tierra. Ese es lo que quiere, ese es su objetivo. El plan es cambiar la verdad en mentira. ¿Cómo lo hace? Confundiendo. El que es militar, que aquí debe haber bastantes, sabe que una de las estrategias es divide y vencerás. Confunde y serás rey. Tenemos que estar pendientes de esto. Nuestra juventud se encuentra perdida, es verdad. ¿Por qué? Porque están confundidos. Ahora, la confusión de ellos no empezó en el colegio, empezó en la casa. Ellos no saben si mi papá es este que vive ahora conmigo o era el que vivía hace 2 años conmigo, o era el que de verdad era mi papá. No saben. No saben ni quién es su mamá porque muchos no la conocen. Otros no saben ni qué es el concepto de familia porque no ven a su familia hace años. Y los únicos que están cerca de ellos son los amigos. Y estos amigos son los que influencian con consejos, con acciones, con decisiones a nuestros hijos. Y están por fuera del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Hacia dónde van a guiarlos? ¿A la verdad o a la mentira? Y muchos de nosotros tenemos problemas con nuestros hijos porque no creen en la verdad. Y no creen en la verdad porque nosotros no decimos la verdad, ni hacemos lo que decimos. Amén. ¿Me están entendiendo o no? Ahora, ¿qué significa abominación? Si buscamos en el Apocalipsis 21, 27, dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Abominación viene siendo como la pareja perfecta de la mentira. Abominación es todo lo que ofende a Dios. Nosotros pensamos que los pecados son pecaditos chiquitos y cuando son abominaciones eso ya es algo muy grande. No, señor. Abominación es lo que ofende a Dios. Y lo que ofende a Dios está en contra de Dios. Y lo que está en contra de Dios, a Dios no le gusta. Y nosotros no podemos permitirnos hacer cosas que estén en contra de la voluntad de Dios. Y no podemos permitirnos hacer cosas que desagraden a Dios, porque estamos siendo abominaciones a Dios. Este cáliz está lleno de cosas abominables a los ojos de Dios. Está lleno de cosas inmundas a los ojos de Dios. Y sin embargo lo seguimos llenando. Y se sigue llenando. Esta iglesia romana de la que les estoy hablando está llena de riquezas. Adora a sus ídolos. ¿Qué son ídolos? Son inmundicia, son abominación a Dios. Dios dice que nadie se puede postrar delante de un ídolo, tenga la excusa que tenga. Los que se postran delante de un ídolo de la Virgen, muy buena la intención, muy lindo, pero Dios dice: no te postrarás delante de nadie que no sea tu Dios, Jehová, porque yo soy un Dios celoso. Inclinarse ante una imagen es robarle la gloria a Dios, es hacer algo que desagrade a Dios. Y si hay alguien que es católico todavía aquí, perdónenme, no le estoy hablando de su religión, le estoy hablando de la palabra de Dios, le estoy hablando de lo que Dios dice. Ahora, si vemos el libro de Proverbios 28, dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. No solamente es las cosas que usted hace, es la manera en que usted ora. Usted viene y ora por la hermana para que ella esté bien y se sane, ¿verdad? Pero usted en su casa se dejó de hablar con su esposa y cada vez que llega la grita o la golpea o no puede ni siquiera vivir juntos. Y ora por otros. Y ora diciéndole a Dios que lo ama y llorando y se tira al piso y habla en lenguas y el tutramacra tiene el concha y un poco de cosas que usted dice.
y no está abriendo su corazón y no está siendo sincero, porque así usted no lo crea, Dios sí sabe lo que hay en su corazón. Y eso es abominación. Eso es abominable a los ojos de Dios. Amén. Ahora, cuando nos están hablando de una mujer que está embriagada de la sangre de los mártires de Jesús, la iglesia romana en la Edad Media recibió el cristianismo y mató a muchos cristianos. Mató a muchísimos cristianos. Luego la palabra está siendo clara y al día de hoy estamos viendo. En ese momento Juan no lo estaba viendo, se lo estaban revelando. Al día de hoy ustedes lo están viendo, la abominación que se está creando adentro de la iglesia. ¿Verdad o no? Ahora, esta mujer tiene una doctrina, tiene ese cáliz que es una doctrina, ¿verdad?, que es repugnante a los ojos de Dios. Supuestamente tiene los 10 mandamientos, pero no escuchan. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Satanás adentro de la iglesia? En una forma suave y delicada, ¿verdad?, y en el nombre de Dios está tornando la verdad en mentira para que usted se pierda. ¿Sí me están entendiendo? Ahora, ¿es o no es una buena estrategia? ¿Es o no es verdad que Dios nos está mostrando la estrategia del enemigo en su palabra? Ahora, si ya sabemos cuál es la estrategia, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿Cómo vamos a actuar al respecto? ¿Qué vamos a decir? En Ezequiel, capítulo 36, versículos 21 y 27, dice la palabra: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Qué es lo que va a poner dentro de nosotros? El espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Ahora, no es si usted quiere, es que Dios lo va a hacer. No es si usted le provocó, está diciendo haré. En ningún momento dijo con su permiso, depende, si usted quiere, yo lo voy a hacer si se siente bien. Así es de que, amigos, el evangelio no es para sentirlo. La palabra de Dios no es para querer. Hay que hacerla como Dios dice, hay que ejecutarla y cumplirla como Dios dice, no como a usted le parezca, ni como a mí me parezca, ni como yo me sienta bien. La iglesia que me hace sentir bien no es la iglesia de Dios. La iglesia que me hace sentir bien no es la iglesia, no es la palabra que viene de Dios. Lo que me hace sentir bien tiene que ver con mis sentidos. Y Dios no nos hizo para funcionar a base de sentidos. Dios nos hizo para funcionar a base de su espíritu. Amén. Y denle la gloria a Dios. Ahora, dice Apocalipsis 17, versículo 5: y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras de las abominaciones de la tierra. Ahora, ¿de dónde vienen las demás iglesias? ¿De dónde salieron todas las iglesias que están circulando hoy en día? Hay cantidad de denominaciones. Todas dicen que adoramos al mismo Dios, de manera diferente, pero todas adoramos al mismo Dios. Ahora yo les pregunto, ¿qué nos está diciendo Dios? ¿Hay más maneras de adorarle? Una sola, ¿verdad? ¿Hay más caminos para llegar a Dios? Ese dicho de que todos los caminos conducen a Roma es verdad. Ahora, en cierto punto es verdad, porque todos los caminos que no se ajusten a la palabra de Dios conducen a Roma. En Roma está la ramera, y esa ramera nos pudrió a todos nosotros. Esas otras religiones, nosotros que hemos salido de la base de esa religión, somos hijas de una ramera y estamos descritas en la palabra. Y si somos hijas, venimos siendo rameras también. La denominación no es la que nos salva. La clase de iglesia no es la que nos va a liberar del pecado. Es tu relación con Dios la que te va a liberar del pecado. Ahora, si estamos hablando de todas esas cosas, vamos al Apocalipsis 3:9. En el Apocalipsis 3:9, la palabra nos dice: he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son,
sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Dese cuenta que está diciendo la sinagoga de Satanás. Está hablando Juan de la sinagoga, porque en ese tiempo lo único que tenía para referirse a un templo como este era una sinagoga. Y los únicos que se veían adentro de la sinagoga eran los judíos. Pero mucho cuidado, hermano, Dios le está hablando a usted y me está hablando a mí. La sinagoga de Satanás. Podemos estar en una iglesia sirviéndole a Satanás en el nombre de Dios, siendo inocentes como ovejas yendo al matadero. ¿Por qué? Porque no tenemos nada que nos haga prevenir, porque no tenemos nada que nos alegue y porque nos estamos guiando por nuestros sentidos, por lo que nos gusta, por lo que yo siento. Ay, es que yo me siento volar cuando canta el grupo. Ay, yo siento la presencia del Espíritu que me hace un ruido y es más bueno. Hermano, nosotros no venimos a la iglesia a sentirnos bien. Todos los jóvenes con que ustedes hablan, ¿y usted por qué no va a la iglesia? Ah, es que yo no siento nada. Pellizquelo a ver si así viene. La cosa no se trata de sentir. Y esa confusión entre sentir y vivir en la palabra nos está perdiendo y nos está robando a nuestros muchachos. Esa confusión de que yo quiero sentir nos está evitando el vivir en el Espíritu. Es tanto nuestro deseo de sentir que no vemos al Espíritu Santo cuando se para enfrente, que no vemos los ojos de Cristo, no vemos los brazos de Cristo abiertos a recibirnos por estar sintiendo. Mucha gente que asiste a la iglesia católica, que sabe que no le enseñan la palabra, que saben que no aprenden de la palabra, que saben que no viven bajo la palabra y que saben que no están llamados a ser así por Dios, están ahí porque sienten que yo soy católico, sienten que esta es la iglesia a la que Dios me llamó. Dios no lo llamó para que sientan. Dele gracias a Dios que Dios no lo llamó para que sienta, porque cuando usted sintiera el ataque que usted tiene del enemigo, no podría ni dormir, no se puede quedar quieto ni se puede estar sentado. La guerra no es contra carne ni sangre, pero si usted quiere sentir, la va a sentir en vida propia. Se la va a hacer sentir un hijo cuando se rebelde, se la va a sentir su esposa cuando no quiera vivir con usted y lo desprecie, se la va a hacer sentir sus padres y su madre cuando digan, no, aquí no se aparezca, que no lo quiero ver. Ahí va a sentir lo que se siente servirle a Satanás. Porque lo que es servirle al diablo no tiene fruto. No tiene absolutamente nada que lo identifique con Dios. ¿Qué dice el Apocalipsis 2:9? Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagoga de Satanás. Yo no quiero pertenecer a una sinagoga de Satanás. ¿Quién quiere pertenecer a la sinagoga de Satanás? Nadie, ¿verdad? No. Nosotros no nacimos para estar malditos. Nosotros no nacimos para servirle a Satanás. Nosotros nacimos para servirle a Dios. Y la consecuencia de servirle a Dios es estar en victoria. ¿Usted quiere estar en victoria? Amén. Sírvale a Dios. Empiece a vivir la palabra de Dios para que se declare victoria, pero de verdad. Amén. Ahora, cuando Dios nos está hablando de la estrategia del enemigo, nos está mostrando que nos va a emboscar, que nos va a hacer, que todo lo que nos va a llevar va a ser bendición. También nos está hablando de que siempre va a haber esperanza. Nosotros somos una de las pocas religiones que tiene una esperanza. Los budistas, hoy en día está muy de moda el budismo aquí en Estados Unidos, está creciendo muy rápido. ¿Sabe por qué? Porque no tienen un concepto de pecado. Y a nosotros nos gusta una iglesia que si tenemos 2 o 3 mujeres, bien fuera, que ahorita viene, reencarna y se quita ese pecado. Yo pienso, tanto peco y después me arrepiento en la siguiente vida. ¿Verdad? Están hablando de reencarnación y de espiritualidad. No es una espiritualidad que venga de Dios. No es una búsqueda genuina de Dios. Porque usted no puede hacer nada que ofenda a Dios, porque es abominación. Y si está haciendo algo que sea abominable a los ojos de Dios, ¿cómo va a estar en el espíritu? ¿En cuál espíritu estás tú? Ahora hoy en día hay cristianos fríos que no vienen a la iglesia, que no creen 100% en la palabra, que no actúan como cristianos y que no dan fe de su fe. Pero hay cristianos que dan fe de su fe.
que creen en la palabra, que viven conforme a la voluntad de Dios y que están buscando de la palabra de Dios. ¿De cuál tipo de cristianos quiere usted ser? ¿En cuál tipo de cristianos está usted ahora? Hay dos maneras de servirle a Dios, ¿verdad? Una, para que todo lo que usted haga sea bendecido. La otra, para que todo lo que usted haga le sirva a los demás, para que se den cuenta que así no se hace. ¿Qué quiere hacer usted? ¿Lo que es de bendición o lo que no debe hacer? La palabra de Dios es clara. Nosotros no tenemos un Dios tibio. O se está o no se está. Y la decisión la tomas ahora. La decisión no hay que tomarlas cuando estés en el fondo, no hay que llegar ahí. Cuando estés en el fondo es porque te obligó a reconocer en el fondo que eres rey. Pero tú puedes ahorrarle ese trabajo a cantidad de personas, empezando por tu familia. Les puedes hablar de Cristo y hablar de Jesús, de su salvación y de su amor. Y si se lo muestras, te van a creer. Así van a poderse librar de ese ataque del enemigo. Amén. Ahora, Apocalipsis 17:3 dice: me llevó en espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos.